Antes de sumergirnos en nuestra clase de hoy, quiero detenerme y hablar un poco sobre este curso en general. Estoy muy contento de que estés aquí. Espero que te esté yendo bien. Una de las cosas que me gustaría que fuera un poco diferente en este curso es que pudiéramos tener más interacción juntos. He recibido notas y correos electrónicos muy amables de personas de todo el país. Y si todos estuviéramos juntos en la misma sala y digamos que estuviéramos hablando sobre el principio de que los justos no tienen por qué temer, yo diría, ¿quién podría compartir con nosotros una experiencia de su vida en la que haya sido fortalecido por Jesucristo para no temer en una situación difícil? Y si estuviéramos juntos, alguien de Albania levantaría la mano y compartiría algo, y luego lo haría una mujer de Brasil. Tendríamos tanta interacción valiosa juntos que simplemente no podemos tener en este formato. Así que para remediar eso, voy a intentar incluir clips de video de participantes de este curso de todo el mundo, donde compartan una experiencia de su vida que se relacione con un principio del que estamos hablando. Si deseas más detalles o compartir tus pensamientos y experiencias, solo ve a johnhilton3.com/participate. Allí he puesto mucha información sobre cómo puedes participar de esta manera en el curso. Y de hecho, al final de nuestra clase de hoy, veremos una presentación en video de un miembro de nuestro curso. Ahora, la segunda cosa de la que quería hablar es, ¿cómo te sientes respecto a tu estudio personal de las escrituras? Este curso es muy divertido porque obtenemos mucha información, pero no quiero que olvidemos el hecho de que una de las metas más importantes de este curso es fortalecer tu capacidad de estudiar seriamente del Libro de Mormón. Así que espero que tu estudio personal esté yendo bien. En nuestra primera clase estábamos muy emocionados con la cita del presidente Benson de estudiar seriamente el Libro de Mormón y sentir un poder espiritual fluir en nuestras vidas. Espero que eso esté sucediendo para ti. Si no notas que tu estudio sea significativo regularmente, te animo a que vayas al sitio web del curso y busques algunos de los recursos para mejorar nuestras habilidades de estudio de las escrituras. Finalmente, cuando tuve la idea de tener una clase magistral del Libro de Mormón, intencionalmente la llamé el Libro de Mormón, una clase magistral, ya que algo llamado la clase magistral debería ser enseñado por Mormón, Moroni, Nefi o alguien más calificado que yo. Probablemente también tendría que ser una clase mucho más larga. Podríamos tener literalmente cientos de clases sobre el Libro de Mormón, cada una durando 1, 2, 3 o más horas, pero diseñé este curso para ser impartido en 52 semanas, con cada clase de unos 30 minutos, algunas un poco más cortas y otras, como la de hoy, un poco más largas. Y eso significa que tenemos que tomar decisiones difíciles sobre qué enseñar en este curso y qué dejar fuera. Y solo quiero reconocer que hay muchos detalles importantes que ni siquiera vamos a hablar, pero eso es normal. Mi objetivo no es cubrir todo. Pero con suerte, las cosas que sí cubriremos, las cubriremos bien. Hoy nos vamos a centrar en algunas áreas principales. Primero viajaremos con Lehi y su familia a la Tierra Prometida. Segundo, en 1 Nefi 19 analizaremos las enseñanzas de las planchas de bronce y nos prepararemos para estudiar a Isaías. Luego profundizaremos en los escritos de Isaías. Y aunque algunos de nosotros tememos este momento, en realidad descubriremos que Isaías no es tan difícil de entender, y él nos dirige a Jesucristo. Finalmente veremos qué piensa Nefi sobre cómo pueden aplicarse a nosotros las palabras de Isaías. Con eso vayamos a la tierra prometida. En 1 Nefi, capítulo 16, al principio todo va de maravilla. La gente se casa y la liaona los guía a través de las partes más fértiles del desierto. Así que hay mucha comida deliciosa cerca. Pero luego hay un problema. Antes de analizarlo, considera esta pequeña analogía. Si tuviera una lata de Coca-Cola y una botella de agua, y agitara ambas, y estuviera a punto de abrir una justo en tu cara, ¿cuál preferirías? Probablemente el agua, porque todos sabemos que cuando se agita una lata de refresco puede explotar. Bueno, piensa en esa analogía en relación con una historia contada por el CEO de Google. Él cuenta de un restaurante agradable. La gente estaba comiendo. Dos mujeres estaban juntas en una mesa cuando una de ellas notó una cucaracha sobre la mesa. Se levantó y gritó. La otra mujer gritó, y todas las personas a su alrededor entraron en pánico. Mientras, un mesero se acercó muy tranquilo, recogió la cucaracha, la arrojó por la ventana, y todo volvió a la normalidad. Comentando sobre esta experiencia, Sundar dijo,
No fue la cucaracha, sino la incapacidad de esas personas para manejar la perturbación causada por la cucaracha, lo que provocó el problema. No son los atascos de tráfico en la carretera lo que me molesta, sino mi incapacidad para manejar la perturbación causada por el atasco lo que me molesta. Más que el problema en sí, es mi reacción lo que crea el caos en mi vida. Piensa en esa historia y analogía como contexto para el problema que tuvo Nefi y su familia cuando su arco se rompió y los arcos de sus hermanos perdieron su elasticidad. Así que ya no hay forma de conseguir comida para la familia. Hubo un par de maneras diferentes en que las personas reaccionaron. Primero podemos ver que Lamán, Lemuel, los hijos de Ismael e incluso Lei comenzaron a murmurar contra el Señor. Contrasta esto con Nefi. Nefi nos dice, yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha, y con una honda y piedras. Y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Estoy seguro de que Lamán y Lemuel tenían las habilidades para hacer un arco, pero no las usaron. Ellos reaccionaron. Murmuraron y se quejaron cuando hubo dificultades. En contraste, me encanta esta frase, yo, Nefi, hice. Nefi actuó cuando fue difícil. Nosotros tenemos opciones similares cuando hay dificultades. Podemos actuar o podemos reaccionar. Y vemos el mismo principio en 1 Nefi 17. Tanto Nefi como sus hermanos describen su tiempo en el desierto. Nefi dice, tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros. Nuestras mujeres eran fuertes. Así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. A pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, sí, tantas que no podemos escribirlas todas, nos regocijamos en extremo. Nefi admite que no fue fácil en el desierto. Hubo tantos problemas que no podemos escribirlos todos, pero Nefi aún pudo centrarse en el gozo, el regocijo y lo positivo. Contrastemos esa perspectiva con la de Lamán y Lemuel. Ellos dijeron, hemos andado errantes por el desierto estos muchos años. Nuestras mujeres han padecido todo menos la muerte, y habría sido mejor que ellas hubieran muerto. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones, sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Esa última frase, podríamos haber sido felices, es tan interesante. Yo la llamo la trampa del Lamán, la trampa del sería feliz sí. Como cuando unos jóvenes enamorados dicen, bueno, en cuanto nos casemos, seremos felices. Luego se casan y dicen, bueno, en cuanto tengamos hijos, seremos felices. Luego tienen hijos y dicen, bueno, en cuanto nuestros hijos se vayan de casa, seremos felices. Es decir, ¿cuándo llega la felicidad? En lugar de eso, podemos elegir ser felices. No importa lo que nos esté pasando, podemos actuar de una manera que traiga felicidad, en lugar de reaccionar y quejarnos. Para mí, esto se muestra de manera muy conmovedora a través de Viktor Frankl, quien vivió en un campo de concentración. Él escribió, los que vivimos en campos de concentración recordamos al hombre que iba entre las barracas, consolando a otros, entregando su último pedazo de pan. Puede que fueran pocos, pero ofrecen prueba suficiente de que todo puede ser arrebatado a un hombre. Excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir nuestra actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir nuestro camino. Tenemos el poder de elegir y podemos elegir el gozo. El presidente Russell M. Nelson dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Jesucristo es gozo. Creo que todos sabemos que es mejor actuar que reaccionar. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto, incluso cuando las cosas son difíciles o desafiantes en nuestra vida? Para mí hay un proceso de 2 pasos que ha sido realmente útil y comienza con una queja. Entonces, cuando tengo una queja, puedo tomar esa queja y transformarla en una declaración de lo que quiero. Por ejemplo, estoy en la reunión sacramental o en una clase de la escuela dominical y parece que es un poco aburrida. Podría quejarme diciendo, oh, ¿por qué el discursante no se preparó mejor? O, ¿por qué no tenemos un tema más interesante? Pero en vez de eso, puedo convertir esa queja en una declaración, como,
quiero sentir al Espíritu. El segundo paso sería preguntar, ¿qué está en mi poder? ¿Qué puedo hacer ahora para que esto suceda? Y de repente me doy cuenta, oh, puedo orar por el discursante. O puedo pensar en qué es lo que el discursante está tratando de comunicar. Y tal vez reflexionar sobre escrituras o experiencias en mi vida que se relacionen con el tema. Y de repente me doy cuenta que no estoy atrapado. No tengo que reaccionar. Hay mucho que puedo hacer para actuar. Así que piensa en este proceso de 2 pasos en tu vida. ¿Tienes quejas sobre algo? Tal vez tengo una queja sobre algo que mis hijos están haciendo o dejando de hacer. Bueno, puedo tomar esa queja y darle la vuelta. ¿Qué es lo que quiero que suceda? Bueno, quiero tener una buena relación con mis hijos. Quiero que mis hijos tomen buenas decisiones. Bien, genial. ¿Hay algo dentro de mi poder que pueda hacer hoy para ayudar a que eso suceda? Y a veces me doy cuenta, ¿sabes qué? En realidad no tengo ningún poder sobre esta situación. Así que lo que puedo hacer en este momento es simplemente orar en lugar de quejarme. Derramaré mi corazón ante el Señor. Actuar en lugar de reaccionar siempre es la mejor opción. Ahora, hay un par de detalles geográficos que quiero destacar de 1 Nefi, capítulo 16. En el versículo 13, Nefi dice, durante 4 días seguimos un curso casi hacia el sud-sudeste y asentamos nuestras tiendas otra vez. Y dimos al lugar el nombre de Shaser. Así que noten que en este caso hay un lugar y ellos lo llaman Shaser. Contrastemos esto con el versículo 34. Esto es cuando Ismael muere y fue enterrado en un lugar que se llamaba Nahom. Esto suena como si fuera un lugar preexistente. Se llamaba así, ya tenía un nombre. Nefi y su familia nombraron el lugar Shaser, pero este otro lugar se llamaba Nahom. ¿Existe un lugar en esta región geográfica general que fuera conocido como Nahom? Y lo fascinante es que sí, Nahom es un lugar real que existía en la época de Leí. Hace años se hizo un video llamado Journey of Faith. Este documental está disponible en YouTube. He puesto el enlace en el sitio web del curso. Y quiero compartir con ustedes un breve clip que habla sobre Nahom. Son inscripciones del templo Barán en Marib, que datan del siglo VI antes de Cristo, que hablan de individuos de Nahom, así que la región era conocida en la época de Leí y se llamaba así en ese periodo de tiempo. Los templos que se descubrieron allí son en realidad de la misma época de Leí, pero luego encontrar los altares con referencias a Nahom en ellos, que datan del 600 a.C., fue espectacular. Ciertas ruinas o restos de ese templo fueron descubiertos, incluyendo 3 altares, los cuales llevaban la inscripción Nahom. No se podría pedir una prueba más clara de que el nombre estaba allí, en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando se supone que debe estar allí para el grupo de Lehi que pasaba por la zona. Los testigos nos dicen que José ni siquiera sabía que la ciudad de Jerusalén tenía murallas alrededor. Si no sabía que había una muralla alrededor de Jerusalén, ciertamente no sabía que había una ciudad o un sitio en Yemen llamado Nahom. La idea de que José Smith estuviera bien familiarizado en la geografía preislámica de Arabia o en las costumbres del desierto me parece tan absurda que simplemente está más allá de lo creíble. Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo podría José Smith posiblemente haber conocido a Nahom? Este es uno de esos detalles en los que definitivamente no basaría mi testimonio del Libro de Mormón, pero es bastante asombroso. Es evidencia de que José Smith no estaba inventando el Libro de Mormón. En nuestra primera clase hablamos sobre el testimonio de los testigos, y cada uno de sus testimonios podríamos compararlos con una vara. Y podemos decir que hay otras evidencias, como la rapidez de la traducción del Libro de Mormón, o Nahom, o abundancia, de la que ni siquiera hablaremos en esta clase, pero hay muchos más detalles sobre esto en el sitio web del curso si lo desean. Es otra evidencia geográfica de la veracidad del Libro de Mormón proveniente de los capítulos que estamos estudiando hoy. Pero el punto es que, por separado, quizá cada una de estas evidencias podría ser como una vara que se puede romper. Pero en conjunto es como si juntáramos estas varas y se vuelven evidencia poderosa de que el Libro de Mormón es lo que afirma ser un registro antiguo. Para mí, esta evidencia intelectual no es la parte más importante. Es como un andamiaje que puede ayudarnos a fortalecer nuestros testimonios.
Y especialmente mientras estamos construyendo esos testimonios, cuando hay ataques intelectuales contra nuestra fe, es útil saber que hay evidencia intelectual de que el Libro de Mormón es lo que afirma ser. Ahora con eso vayamos a 1 Nefi, capítulos 17 y 18. Y quiero tener una visión general con el encabezado de estos capítulos y veo que nos enseñan cómo hacer cosas difíciles. Aquí hay 5 cosas que podemos aprender de lo que hace Nefi en estos capítulos. Busca la guía del Señor. Esfuérzate por seguir las impresiones que recibas. Dedica tiempo y espacio para recibir revelación regularmente. Haz las cosas a la manera del Señor, no a la manera del mundo. Y no pierdas la esperanza ante la oposición. Ahora, al profundizar más en estos capítulos, busca estos principios para hacer cosas difíciles. Y quiero mencionar que, si eres fan de los videos de seminario, hay un gran video de seminario de la década de 1990 sobre una joven que enfrenta una situación difícil y se compara con Nefi construyendo un barco. Así que he enlazado este video en el sitio web del curso por si quieres verlo. Nefi nos dice, la voz del Señor vino a mí diciendo, levántate y sube al monte. Y acaeció que me levanté y subí al monte, y clamé al Señor. Y aconteció que el Señor me habló, diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Ahora bien, si el Señor me hubiera dicho esto a mí, yo habría respondido, es imposible. No porque no esté dispuesto, sino que, literalmente, no tengo la capacidad de construir un barco. Nota cómo Nefi responde con gran fe. Él dice, Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modo que tú me has mostrado? El Señor me dijo, ¿a dónde debía ir para encontrar el mineral, a fin de que yo hiciera herramientas? Yo, Nefi, hice un fuelle con pieles de animales para avivar el fuego. Hice herramientas con el metal que fundí de la roca. Vemos en Nefi un patrón de recibir revelación. Actuar en consecuencia. Y esto sucede línea sobre línea. El Señor no le da a Nefi todas las instrucciones de una sola vez. Y al enfrentar cosas difíciles, no vamos a recibir la respuesta completa de una sola vez. En cambio, Nefi nos dice, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor. Por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Nefi también nos dice, no labré los maderos en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco, según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres. ¿Qué principio tan importante para nosotros cuando emprendemos cualquier desafío en nuestras vidas? Es posible que la manera del Señor sea diferente a la manera del mundo. Eso no debería sorprendernos. Tampoco debería sorprendernos cuando enfrentamos serias oposiciones. Lamán y Lemuel no querían ayudar a Nefi a construir un barco. De hecho, trabajaban activamente en su contra. Me encanta lo que dice Nefi. Si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Creo que podemos poner nuestros propios nombres y situaciones en ese versículo. Si el Señor ha hecho tantas cosas grandiosas, si ha realizado tantos milagros, ¿cómo no podría ayudarnos a ti o a mí con las dificultades que enfrentamos? Así que, otra vez, da un paso atrás y piensa en tu vida. ¿Qué desafíos enfrentas? ¿Qué principios podemos aprender de Nefi? ¿Cómo podemos buscar la guía del Señor, esforzarnos por seguir las impresiones que recibimos, hacer tiempo y espacio para recibir revelación regularmente, hacer las cosas a la manera del Señor y no perder la esperanza ante la oposición? Ahora, en el caso de Nefi hay mucha oposición. Cuando terminan el barco, todo va bien. Los hermanos dicen, «Wow, buen trabajo, Nefi. Esto es increíble». Todos suben al barco. Estamos tan felices. Pero después de solo unos días, el ambiente en el barco cambia. Empiezan a ocurrir cosas inapropiadas. Y cuando Nefi dice, «No hagamos esto», se encuentra atado por sus hermanos. Y ahora hay una gran tormenta.
Quiero que nos detengamos en este momento porque creo que todos sabemos cómo va a terminar la historia, así que es fácil solo pasarlo por alto. Pero imagina que eres Leí o Saría. Defiendes a Nefi. Oigan, basta ya, chicos. Y ellos responden, cállense mamá y papá o los mataremos. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿O qué tal si eres el hermano menor de Nefi, Jacob? Tal vez tienes 5 años. ¿Puedes imaginar sentirte asustado, confundido? Y piensa en una mujer a la que voy a llamar Débora. Ella es la esposa de Nefi. Es una persona real. A veces simplemente la pasamos por alto. ¿Recuerdas en 1 Nefi, capítulo 7, cuando algunos miembros de la familia de Ismael se quejaban contra Nefi? Y Nefi nos dice que una de las hijas de Ismael lo defendió. Bueno, me pregunto si esa fue la mujer con la que terminó casándose. Y como dije, no conocemos su nombre real, pero voy a llamarla Débora. Imagina cómo se siente Débora con sus hijos, porque sabemos que tiene más de un hijo. Nefi nos dice, ni mi esposa, con sus lágrimas y súplicas, ni tampoco mis hijos, lograron ablandar el corazón de mis hermanos. ¿Cómo se siente ser Débora? Tal vez tienes un recién nacido de 3 años. ¿Cómo te sientes al ver a tu esposo en esta situación? Estás orando. Y sabemos cómo termina la historia, así que queremos saltar directamente a ese punto. Pero detente un momento con Débora, con Saría, con Lehi. Y recuerda que a veces hay luchas reales que no desaparecen justo cuando queremos que lo hagan. Si yo fuera Nefi y estuviera en esta situación, podría sentir la tentación de quejarme. Pero al igual que el patrón que vimos en el capítulo 16, Nefi actúa. Él no reacciona. Él dice, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día. No murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Al empeorar la tormenta, Lamán y Lemuel por fin ceden, desatan a Nefi y llegan a salvo a la tierra prometida. Ahora, cuando Nefi y su familia llegan a la tierra prometida al final del capítulo 18, esto marca un cambio importante en la narrativa de Nefi. Hasta ahora ha sido mayormente una historia mezclada con algo de conocimiento doctrinal. A partir de este punto, serán casi exclusivamente discusiones doctrinales, con solo un poco de historia incluida. El capítulo 19 marca este cambio. En este capítulo, Nefi cita extensamente a profetas de las planchas de bronce, como Cenós y Senoc, que en realidad no aparecen en nuestro Antiguo Testamento, pero estaban en los registros que Nefi tenía. Considera cómo estos profetas testificaron acerca de Jesucristo. Nefi nos dice, el Dios de Abraham y de Isaac y el Dios de Jacob, se entrega a sí mismo como hombre, según las palabras del ángel, en manos de hombres inicuos, para ser levantado según las palabras de Senoc y para ser crucificado, según las palabras de Neum, y para ser enterrado en un sepulcro, de acuerdo con las palabras de Cenós. Es interesante que estos antiguos profetas se centraran en la importancia de la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Cuando Nefi habla sobre lo que el Salvador sufriría por nosotros, dice, lo azotan y Él lo soporta, lo hieren y Él lo soporta. Sí, escupen sobre Él y Él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Creo que hay principios valiosos que podemos aprender de este versículo. Hay momentos en nuestras vidas en los que debemos poner la otra mejilla. Debemos ser pacientes y amables, y no devolver mal por mal. Al mismo tiempo, creo que podemos malentender este versículo. Hace poco hablaba con una amiga y su amiga había leído este versículo. Y ahora estaba empezando a pensar en permanecer en un matrimonio abusivo. Solo para ser claros, este versículo no está hablando de estar con personas que te están haciendo daño físicamente. Eso no es correcto, obviamente. Lo que creo que dice este versículo es que Jesucristo sufrió por nosotros para que podamos conectarnos con Él. Y quizá, en las pequeñas molestias, desafíos o irritaciones que tenemos en la vida, podamos seguir el ejemplo de Jesús y poner la otra mejilla. Pero definitivamente, si estamos en una situación peligrosa, ese es el momento de salir y buscar ayuda. En el versículo 18 vemos de nuevo la tesis central de Nefi. Él dice, he escrito estas cosas a los de mi pueblo,
para que tal vez los persuada a que se acuerden del Señor su Redentor. Nefi ya nos había dicho que su propósito principal es persuadirnos de venir a Jesucristo. Por eso ahora está citando las planchas de bronce, y por eso va a citar extensamente a Isaías. Nefi escribe: leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí a mis hermanos lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Por tanto, les hablé diciendo: escuchad las palabras del profeta, que fueron escritas a toda la casa de Israel, y comparáoslas a vosotros mismos, para que podáis tener esperanza. Nefi está citando a Isaías para señalarnos a Jesucristo y darnos esperanza. Y es irónico que muchos de nosotros hagamos bromas sobre Isaías. Decimos: oh, Isaías es tan difícil, pero Nefi no lo ve de esa manera. Seré honesto, durante muchos años vi a Isaías como una barrera. Hubo un tiempo cuando era niño, era Nochebuena y me costaba mucho quedarme dormido. ¿Qué hice? Abrí el libro de Isaías y ¡boom!, me dormí de inmediato. Y me da vergüenza admitir que aún muchos años después seguí teniendo dificultad con Isaías. De hecho, en mis primeros años de enseñanza, si había un grupo de capítulos como los que estamos estudiando hoy, primer Nefi, capítulos 16 al 22, solo enseñaba primer Nefi 16 al 19. Y decía: oh, miren, ya no hay tiempo. Bueno, Isaías es asombroso. Aprenderemos más sobre él más adelante. Y simplemente lo pasaba por alto. Pero eso cambió cuando uno de mis colegas, Matt Gray, me compartió lo que él llama el mapa de Isaías. Y quiero compartir con ustedes este mapa. Es algo que ha revolucionado la forma en que estudio Isaías y me ha ayudado a ver que no es tan difícil como pensaba. En el corazón del mapa de Isaías está la comprensión de lo que estaba ocurriendo geopolíticamente entre el 730 y el 530 a.C. Probablemente la mayoría de nosotros conocemos algunos eventos individuales que ocurrieron durante este tiempo, como la dispersión de Israel, pero no hemos podido juntar todas las piezas. Este mapa de una sola página nos ayuda a unir esas piezas, y este es el tiempo de Isaías, de Nefi. Eran los acontecimientos de su tiempo. Entonces, entender mejor estos eventos nos ayudará profundamente a aplicar los escritos de Isaías a nuestras vidas. Así que revisemos el mapa de Isaías acercándonos a la esquina superior izquierda. En 1 Nefi 19, versículos 22 y 23, Nefi no solo dice que comparemos Isaías a nosotros, también dice que Isaías escribe de cosas de tiempos antiguos. A menudo, cuando leemos a Isaías, queremos que todo se trate de nosotros. Y hay muchas formas en las que podemos aplicar las palabras de Isaías, pero también debemos esforzarnos para entender qué significaban en la época de Isaías. Comparar es decir, y es como X. Y a menudo no nos esforzamos para saber qué es la X, qué es lo que estamos comparando. Así que al estudiar Isaías hoy y en futuras clases, nos enfocaremos mucho en la X, es decir, en los eventos históricos, para poder aplicarlos mejor a nuestras vidas. En 2 Nefi, capítulo 25, versículos 4 al 8, Nefi nos da algunas claves importantes para estudiar Isaías. Él nos dice: he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas. En otras palabras, si quieres entender a Isaías, es importante conocer la geografía de su época. Nefi dice: he mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos. Por ejemplo, imagina que te digo: Obama fue a la Gran Manzana para reunirse con la ONU. ¿Está enojado con Moscú? Creo que la mayoría de nosotros podríamos entender esta oración hipotética. Pero si no estás familiarizado con términos políticos y referencias geográficas de principios de los 2000, esta oración no tendrá sentido. Así que pagar el precio de aprender sobre la época y contexto de Isaías nos ayuda grandemente a entender mejor sus enseñanzas. Volviendo a la esquina superior izquierda, solo algunos otros pequeños datos. Isaías está profetizando aproximadamente entre el 740 y el 700 a.C., y sus capítulos pueden dividirse en dos grandes secciones. Reconozco que esto es una gran sobresimplificación. Es solo para ayudarnos mientras nos adentramos en Isaías. Podemos clasificar los capítulos 1 al 39 como juicios de Dios contra naciones orgullosas.
y los capítulos 40 al 66 como mensajes de esperanza y restauración para los judíos exiliados. Así que ahora exploremos el lado izquierdo del mapa. Si retrocediéramos en el tiempo, podríamos recordar que aproximadamente entre el 1050 y el 950 a.C., bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, Israel estaba unido como un solo país. Pero alrededor del 950 a.C. hubo una división entre el reino del norte de Israel, que generalmente leemos como Israel en el Antiguo Testamento, y el reino de Judá. Así que aprendamos algunos datos sobre Judá e Israel. Primero, el reino del sur, Judá. Su capital es Jerusalén, también conocida como Sión. Su tribu principal es Judá. Y los principales reyes con los que interactuaremos, con los que Isaías interactuó, son Acaz y Ezequías. Ahora, el reino del norte o Israel tiene como capital a Samaria. Su tribu dominante es Efraín y su rey es Peca, el hijo de Remalías. Ahora sé que esto puede sentirse como, wow, demasiada información. ¿Por qué es importante esto? Es porque al escribir Isaías, a menudo se referirá a Efraín o Samaria. Eso sería como decir Washington, D.C. Se está refiriendo a una ciudad capital. Se está refiriendo a la tribu dominante. Y si sabemos eso, entonces entendemos que está hablando del reino del norte de Israel. Eso nos ayudará a comprender mejor estos pasajes. Ahora, hay un par de otros países que he marcado en la parte izquierda del mapa. Tenemos a Siria con su capital, Damasco, y el rey Resín. Y también tenemos al Líbano, que es conocido por sus poderosos cedros. Así que Siria y el Líbano también formarán parte de nuestra discusión. Pasemos ahora a la parte derecha del mapa. Y aquí veremos tres superpotencias sucesivas. Primero tenemos a Asiria. Y alrededor de los años 730 y 720 a.C., Asiria destruirá el reino del norte de Israel y dispersará a las 10 tribus. Hemos oído hablar de las 10 tribus perdidas. Aquí es donde se pierden. Puedes leer todo al respecto en 2 Reyes, capítulo 17. Y esto ocurrió durante la vida de Isaías. Así que no es sorprendente que escriba mucho sobre ello. Ahora, Asiria también atacará el reino de Judá, tendrá cierto éxito y llegará incluso hasta las puertas de Jerusalén. Pero en el último momento, el Señor realiza un milagro, y Asiria no conquista Judá ni toma Jerusalén. Bueno, pasan décadas y surge una nueva superpotencia. Esta es Babilonia. Babilonia, entre los años 605 y 586 a.C., conquistará Judá. Enviará a los judíos al exilio. Y podemos leer sobre esto en 2 Reyes 24 y 25. Ahora, hay una diferencia entre lo que hizo Asiria y lo que hizo Babilonia. Asiria dispersó a las 10 tribus. Dispersó al Israel del norte. Y así la identidad de esos individuos se perdió. Pero Babilonia no dispersó a los judíos. En cambio, los envió al exilio en diferentes grupos. Pero el pueblo judío pudo conservar su identidad. Y eso nos lleva a unos 7 años después, cuando surge una nueva superpotencia, Persia. En el año 539 a.C., Persia conquistará Babilonia y su rey, Ciro, liberará a los judíos. Sé que es mucha información, pero especialmente en los capítulos que estamos a punto de leer hoy, veremos mucho sobre Babilonia y Persia. Así que conocer la historia puede ayudarnos a entender el contexto de Isaías y lo que puede significar para nosotros en nuestros días. Pero antes de avanzar en estos capítulos, quiero dar 2 consejos más para estudiar Isaías. Primero, recuerda que Isaías habla de forma poética, como la letra de una canción. No se puede tomar todo de forma literal. Piensa en estas letras de una canción de hace algunos años. Si no estás aquí, simplemente no puedo respirar. Estoy sin aire, sin aire, sin aire. Caminé, corrí, salté, volé directamente desde el suelo para flotar hacia ti. No hay gravedad que me mantenga abajo de verdad. Quizás, dentro de miles de años, los estudiosos identifiquen estas letras y hablen sobre cómo hubo una gran crisis ambiental en este periodo de tiempo. La gente estaba preocupada por poder respirar. De hecho, las leyes de la gravedad se invirtieron. Algunas personas empezaron a flotar. Eso no es en absoluto de lo que hablan estas letras, ¿verdad? Es una canción sobre el amor. Así que, al leer a Isaías, debemos observar cuidadosamente el simbolismo y cuándo está hablando de manera poética. Aquí hay otro consejo.
Este es del presidente Dallin H. Oaks. Él dijo: el libro de Isaías contiene muchas profecías que parecen tener varios cumplimientos. Uno parece involucrar a la gente de los días de Isaías o las circunstancias de la siguiente generación. Otro significado, con frecuencia simbólico, parece referirse a los eventos del meridiano de los tiempos, cuando Jerusalén fue destruida y su pueblo dispersado después de la crucifixión del Hijo de Dios. Aún otro significado o cumplimiento de la misma profecía parece relacionarse con los eventos pertinentes a la segunda venida del Salvador. A menudo queremos saber el único significado correcto de un pasaje, pero tratándose de Isaías, hay muchos significados. Así que no te sorprendas si vemos muchas formas de interpretar a Isaías. Muy bien, ¿estás listo para adentrarte en 1 Nefi capítulo 20? Si miras el encabezado del capítulo, verás que 1 Nefi 20 es similar a Isaías 48. De entrada, esto nos da un marco de referencia. Esto está en esa segunda parte de Isaías, centrada en mensajes de esperanza y restauración para los judíos exiliados. Y esa es la perspectiva que quiero dar a este capítulo. ¿Es la perspectiva correcta? Bueno, veamos el versículo 14. El Señor ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos. Entonces vemos que es un contexto en que los judíos están en el exilio, y el Señor va a hacer su voluntad, o en otras palabras, va a castigar a Babilonia y liberar a los judíos. Por cierto, este versículo me recuerda otra clave para entender a Isaías, y es que Isaías a menudo habla en dobles o en pares. Dirá algo, y luego en la siguiente línea dirá lo mismo, solo que con palabras ligeramente diferentes. Así que, en este caso, el Señor hará su voluntad sobre Babilonia, y su brazo vendrá sobre los caldeos. Podríamos decir: espera, no sé quiénes son los caldeos. No te preocupes, lo podemos relacionar al verlo en paralelo. Entonces, los caldeos probablemente están relacionados con Babilonia, y así captamos la idea principal. A veces puedo confundirme con Isaías si intento entender cada palabra o frase, y puede ser útil simplemente dar un paso atrás, mirar el panorama general y ver qué está pasando aquí. Parece claro que estos son judíos en el exilio, y Dios los ayudará cumpliendo su voluntad sobre Babilonia. En el versículo 10, el Señor dice: te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. De nuevo, en contexto, el horno de la aflicción del que hablamos se refiere al cautiverio de los judíos en Babilonia. El Señor continúa: no sea amancillado mi nombre. Yo el primero, yo el postrero también. Mi mano fundó también la tierra, y mi diestra extendió los cielos. Los llamo y se presentan juntamente. ¿Puedes ver cómo este es un mensaje de esperanza? Es como decir: yo soy todopoderoso. Yo soy Dios. No te preocupes. Sé que estás luchando, pero voy a ayudarte. En el versículo 18, el Señor dice: oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río, y tu rectitud cual las ondas del mar. Así que todo pudo haber sido mejor para los judíos en el exilio, pero no es muy tarde aún. En el versículo 20, el Señor dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió el Señor a Jacob, su siervo. Y no tuvieron sed. Los llevó por los desiertos. Les hizo brotar aguas de la roca. Hendió la peña y salieron las aguas. ¿Puedes ver cómo este es un mensaje de esperanza? Los judíos están en cautiverio en Babilonia y el Señor dice: oigan, ¿no recuerdan a Israel en el cautiverio egipcio? Yo los ayudé a ser rescatados. Voy a rescatarlos a ustedes también. Estos mismos temas continúan en el capítulo 21. De nuevo, en el encabezado del capítulo 21, verás que dice comparar con Isaías 49. Algo que puede ser un poco confuso de este encabezado es que menciona alrededor del 588 al 570 a.C. Esto se refiere al período en el que Nefi está escribiendo, pero Isaías es de mucho antes de ese tiempo. En el versículo 8 leemos: en el tiempo propicio os he escuchado, oh islas del mar, y en el día de salvación os he ayudado, y os preservaré, y a mi siervo os daré, por convenio del pueblo, para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades.
¿Puedes ver que, en contexto, Jerusalén es la herencia desolada? Babilonia destruyó Jerusalén, pero ahora el Señor dice, no se preocupen, les ayudaré a recuperar esta tierra. Él dice, para que digáis a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas habrá pastos para ellos. Hay muchas formas en las que podemos comparar este pasaje, pero en contexto, los presos son los judíos en cautiverio. Ellos están en tinieblas. Y el Señor dice, estoy aquí y voy a ayudarles. En el versículo 10 leemos, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y tornaré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán elevadas. Y entonces, oh casa de Israel, he aquí, estos vendrán de lejos. He aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Esta es otra buena oportunidad para recordar que no necesitamos conocer cada detalle. Podríamos preguntarnos cuando dice la tierra de Sinim, ¿a qué se refiere? Bueno, los eruditos no están de acuerdo sobre la respuesta, pero el mensaje principal es claro. Estos vendrán del norte, aquellos del occidente, incluso desde la tierra de Sinim, algún lugar muy lejano. Todos serán reunidos nuevamente. Es un mensaje de esperanza. En el versículo 14 leemos, Sión ha dicho, el Señor me abandonó, y de mí se ha olvidado mi Señor. Esta frase es especialmente poderosa cuando recordamos el contexto. Esta es una prueba de 70 años que los judíos están experimentando. No sé ustedes, pero a veces estoy en una prueba durante 70 minutos o 70 horas, y ya empiezo a sentir que esto es terrible. Ellos realmente están teniendo dificultades, empiezan a sentir que Dios los ha olvidado. Han sido años de prueba los que han experimentado. Pero el Señor dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Es muy poco probable, dice el Señor, pero es posible. Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y luego dice, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Me encanta esa frase, te tengo grabada. En hebreo también habla en singular. No dice, los tengo grabados a todos ustedes en las palmas de mis manos. Es a ti personalmente. Jesucristo tiene una conexión contigo. Él no te ha abandonado. Él no te ha olvidado. El Señor dice en el versículo 17, tus hijos se apresurarán contra tus destructores. Los que te asolaron se apartarán de ti. ¿Puedes ver cómo este es un mensaje de esperanza? El Señor dice que la próxima generación de judíos no permanecerá en el cautiverio babilónico. Pero algunos siguen estando desanimados. En respuesta a estas palabras de desaliento, el Señor ofrece una promesa. Este próximo pasaje es muy importante. Nefi lo repetirá, Jacob lo repetirá, así que vamos a analizarlo y comprenderlo bien. El Señor dice, yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo. Traerán en brazos a tus hijos y en hombros llevarán a tus hijas. Y reyes, como el rey Ciro, serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Ahora, recuerden que Isaías habla de forma poética, así que no hay que preguntar, bueno, ¿cuál rey persa va a lamer el polvo de cuál judío? Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que habrá un grupo poderoso de personas, los persas, vendrán y tomarán el control de Babilonia. Leemos en el versículo 24, ¿pues será quitada la presa al poderoso? ¿O serán librados los cautivos legítimos? Así que, en contexto, la presa es Judá y el poderoso es Babilonia. Entonces, ¿cómo será liberada Judá? Si un león está devorando a una cabra, ¿vas y le quitas la cabra al león? No, no lo haces. Pero el Señor dice, aún los cautivos le serán quitados al poderoso, y la presa, Judá, del tirano, Babilonia, será librada, porque contenderé con el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. Y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor. Estos pasajes son tan hermosos. Ahora es posible que algunos de nosotros digamos, está bien, entiendo. Esto es sobre los judíos en el cautiverio babilónico y que Dios va a ayudar a Persia a salvar a los judíos.
Es como una gran lección de historia y es bonito, pero ¿cómo se relaciona esto con mi vida? Bueno, ahí es donde vamos al capítulo 22 para la explicación de Nefi. Creo que es algo gracioso en el versículo 1, cuando Lamán y Lemuel se acercan a Nefi y le dicen, ¿qué significan estas cosas que has leído? A veces así nos sentimos después de leer a Isaías. Así que si alguna vez te sientes así después de leer a Isaías, no te preocupes. Lamán y Lemuel estaban igual que tú. Ellos preguntan, Nefi, ¿estas cosas son temporales o espirituales? Y Nefi, por supuesto, dice que ambas. En los primeros versículos del capítulo 22, Nefi explica cómo hay, literalmente, una dispersión de Israel y que van a ser reunidos nuevamente. Luego continúa y da una interpretación espiritual de estos pasajes. Él dice, viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles, sí, sobre la superficie de esta tierra. Y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles. Ahora, no olvides prestar atención a la frase obra maravillosa. Cuando se usa en el Libro de Mormón, casi siempre es una referencia a la restauración, a la obra de José Smith, o a la aparición del Libro de Mormón. En otras palabras, es como si Nefi dijera que el Israel disperso está en cautiverio espiritual. Están en tinieblas, no conocen a Jesucristo en su plenitud, y así los gentiles de los últimos días, a través de la aparición del Libro de Mormón, llevarán esto a los remanentes dispersos de Israel. Nefi dice, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. A medida que Nefi continúa, va a usar frases específicas de Isaías, así como de su visión del árbol de la vida. Para describir lo que sucederá en los últimos días, Nefi dice, sabrán que el Señor es su Salvador y su Redentor, el fuerte de Israel. Esa grande y abominable iglesia se emborrachará con su propia sangre. Isaías había enseñado que Babilonia estaría embriagada con su propia sangre. Y ahora Nefi dice que lo mismo sucederá con todos aquellos que se opongan a Jesucristo en los últimos días. Nefi dice, caerán en la fosa que cavaron para entrampar al pueblo del Señor. Todos los que combatan contra Sión serán destruidos. Esa grande y abominable iglesia caerá a tierra y grande será su caída. O, como dijimos en nuestra clase anterior, Jesús gana. Ahora, hay una frase que Nefi repite una y otra vez y que me ha brindado gran consuelo en mi vida. Él dice, Dios preservará a los justos por su poder. Los justos no tienen por qué temer. Los justos no perecerán. Los justos no tienen por qué temer. Esto puede ser muy personal, pero les compartiré una anécdota mía. Cuando tenía unos 11 años, un día en el recreo, un matón vino y me dijo, oye John, a la salida te voy a golpear. Respondí con valentía, pero por dentro estaba aterrorizado. Cuando sonó la campana de salida, corrí a casa tan rápido como pude y el matón no me encontró. Estaba a salvo, pero me di cuenta de que tenía un problema. Tenía una ruta de reparto de periódicos y para recogerlos tenía que pasar en bicicleta justo frente a la casa del matón. ¿Qué iba a hacer? Mi primer pensamiento fue tomar mi navaja de los Boy Scouts y defenderme. Pero luego pensé, bueno, para cuando saque la navaja, el matón sin duda la usará contra mí. Y la violencia nunca es la respuesta, así que no usé la navaja. En su lugar, bajé las escaleras y le pregunté a mi mamá si me llevaría a recoger mis periódicos. Bueno, ella estaba súper ocupada con todos sus hijos. Dijo que no y comencé a llorar. Eso sorprendió a mi mamá. Ella dijo, ¿por qué estás llorando? Y no quería decírselo porque me sentía avergonzado. Llorando. Bueno, finalmente mi mamá tuvo compasión de mí. Me llevó por mis periódicos, pero sabía que solo era una solución a corto plazo. De alguna forma, aun siendo niño, y sin duda gracias a los increíbles padres que tuve, aprendí que las escrituras tienen las respuestas a las preguntas en nuestras vidas. Así que busqué la palabra miedo en la guía temática y comencé a escribir versículos que tocaron mi corazón. Como estos versículos, los justos no tienen que temer. Y cada vez que tenía miedo, iba y miraba esos versículos y me daban fuerza.
Testifico que cuando guardamos los mandamientos de Dios, no necesitamos tener miedo. Y eso nos lleva a una experiencia de una mujer llamada Tessa. Ella es parte de nuestra clase magistral del Libro de Mormón y me compartió este video sobre cómo el Señor la está ayudando a no tener miedo, incluso en un momento difícil. Hola, soy Tessa y soy una madre joven de 3 hijos. Mi esposo terminó la escuela en mayo y tenía un trabajo. Nuestra vida estaba encaminada al éxito. 2 semanas después perdió el trabajo y tuvimos que vivir en el sótano de la casa de mis padres, sin rumbo y sin trabajo. Fue desgarrador y aterrador. Sentía inestabilidad. Oré al Padre Celestial pidiendo guía y quería saber hacia dónde se suponía que debíamos ir. Y de hecho en ese momento el barrio me dio un llamamiento. Dudé en aceptar el llamamiento porque ni siquiera estaba segura de si seguiría allí la semana siguiente. ¿Cómo saberlo? Pero acepté de todos modos, y cuando fui a que me apartaran para el llamamiento, recibí la bendición más increíble que he tenido en mi vida. El hombre habló de mi situación como si la conociera palabra por palabra, y por eso supe que eran las palabras del Padre Celestial. Me dijo que vendrían bendiciones, y que debía ser paciente, y que si sentía que ya estaba siendo paciente, tenía que ser aún más paciente. Aunque se me pidió que fuera paciente, sabía que no estaba sola, y que el Padre Celestial me libraría de mis pruebas y que no necesitaba temer porque iba a ser cuidada, porque el Padre Celestial tenía un plan para mi familia. Los problemas de Tessa no se resolvieron de inmediato y todavía hay dificultades en su vida. Pero me complace informar que recientemente su esposo consiguió un trabajo, se mudaron a otro estado y están trabajando en construir su felices por siempre. Me conmoví mucho al escuchar el testimonio de Tessa y sentir su fe en Jesucristo. Y creo que eso se debe a que, en última instancia, la razón por la que no necesitamos temer es Jesucristo. Al concluir, Nefi dice, el Santo de Israel juzgará con justicia. El Santo de Israel ha de reinar con dominio y fuerza y potestad y gran gloria. El Santo de Israel reina. ¿Jesucristo tiene el control? Así como liberó a los judíos del cautiverio en Babilonia, Él nos ayudará. Él nos fortalecerá en cualquier circunstancia difícil que enfrentemos.